Cuando mi esposo falleció, guardé en secreto la herencia de $17 millones y también la mansión en Cancún que estaba a mi nombre. Al regresar del velorio, mi nuera arrojó mis maletas al garaje. «Ahora vas a compartir la cama del perro». Yo simplemente asentí. Entonces decidí hacer algo que... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Lourdes y tengo 60 años. Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se convertiría también en el día en que descubriría quién realmente era mi familia. Era un martes lluvioso de octubre cuando sepultamos a Roberto. 42 años de matrimonio se desvanecían bajo esa llovizna fría que parecía burlarse de mi dolor. Durante toda la ceremonia mantuve la compostura que Roberto habría esperado de mí. Saludé a los dolientes, agradecí las condolencias y sostuve la mano de mis nietos cuando lloraron por su abuelo. Patricia, mi nuera, se mantuvo a mi lado durante el funeral, pero no por apoyo. Sus ojos calculadores escaneaban constantemente a los asistentes, como si estuviera catalogando quién podría serle útil en el futuro. Cuando el pastor mencionó la generosidad de Roberto hacia su familia, vi cómo apretaba la mandíbula. Marcus, mi hijo, parecía perdido en su propio mundo de dolor, sin notar las maquinaciones de su esposa. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Yo iba en el asiento trasero del Mercedes de Marcus, mirando pasar las calles de Houston que habían sido mi hogar durante décadas. Patricia conducía con una eficiencia fría, sus uñas perfectamente arregladas tamborileando ocasionalmente sobre el volante. De vez en cuando, intercambiaba miradas significativas con Marcus a través del espejo retrovisor. Cuando llegamos a la casa, una hermosa propiedad de 2 pisos en River Oaks que Roberto y yo habíamos comprado hace 20 años, noté algo extraño. Mis maletas estaban apiladas junto a la puerta del garaje. Al principio pensé que alguien las había movido por error durante los preparativos del funeral. «¿Qué hacen mis cosas aquí?», pregunté, señalando las 3 maletas de cuero gastado que contenían lo poco que había empacado para quedarme unos días con ellos después del funeral. Patricia se detuvo en seco, volviéndose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, Lourdes, pensé que era obvio. Ahora que papá Roberto no está, las cosas van a cambiar un poco por aquí». Marcus parecía incómodo, evitando mi mirada mientras fumaba nerviosamente. «Mamá, es que Patricia y yo hemos estado hablando y...» «Lo que Marcus está tratando de decir», interrumpió Patricia, su voz adquiriendo un tono condescendiente, «es que ahora que somos responsables de ti, necesitamos establecer algunas reglas básicas. Esta casa es muy grande y, francamente, mantenerla requiere mucho dinero». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Responsables de mí? Patricia, esta es mi casa. Roberto y yo. Era su casa, me cortó bruscamente. Pero Roberto ya no está, y según el testamento que leímos con el abogado, todo pasa a Marcus como el único hijo. Nosotros somos los dueños ahora. La mentira salió de sus labios con una facilidad que me dejó helada. Yo había estado presente cuando Roberto redactó su testamento. Sabía exactamente qué decía, pero aparentemente Patricia había construido una versión completamente diferente para Marcus. «Patricia, creo que hay una confusión». Empecé a decir, pero ella levantó una mano para silenciarme. «No hay confusión, Lourdes. Mira, entendemos que esto debe ser difícil para ti. Roberto te mantuvo todos estos años, y ahora que no está, obviamente no tienes a dónde ir ni cómo mantenerte. Por eso, Marcus y yo hemos decidido que puedes quedarte». La forma en que dijo «quedarte» sonó más como una sentencia que como una oferta generosa. «Pero», continuó, dirigiéndose hacia las maletas, «tendrás que quedarte aquí, en el cuarto de la servidumbre junto al garaje. El dormitorio principal ahora es nuestro, y los niños necesitan sus propios espacios. Esperamos que lo entiendas». Marcus finalmente habló, su voz apenas un murmullo. «Mamá, será temporal, solo hasta que nos organicemos». Miré el cuarto al que se referían. Era pequeño, húmedo, y había sido usado principalmente para almacenamiento. Tenía una cama individual oxidada y una ventana pequeña que daba directamente al callejón trasero,
donde los camiones de basura hacían ruido todas las madrugadas. Y naturalmente, añadió Patricia, examinando sus uñas, esperaremos que contribuyas con la casa. No es justo que Marcus cargue con todos los gastos de mantenerte. Puedes ayudar con la limpieza, la cocina, cuidar a los niños cuando los necesitemos. Ya sabes, ganar tu lugar aquí. La humillación era completa. En el espacio de una tarde, había pasado de ser la señora de la casa a ser tratada como una empleada doméstica no remunerada. Mis propios nietos, Emma de 12 años y Dylan de 10, me miraban con una mezcla de confusión y lástima que me partió el corazón. Esa noche, mientras desempacaba mis pertenencias en ese cuarto deprimente, me senté en el borde de la cama y por primera vez desde la muerte de Roberto, lloré. No lloré solo por él, sino por la realización de que la familia por la que había sacrificado tanto me veía como una carga. Lo que Patricia y Marcus no sabían era que Roberto había sido muy cuidadoso con sus finanzas. Los últimos 5 años de su vida había trabajado incansablemente para asegurar mi futuro, sabiendo que su corazón se debilitaba. Había cuentas en mi nombre, propiedades que solo yo conocía, y sí, había una mansión en Cancún que él había comprado como regalo sorpresa para nuestro aniversario número 40. Nunca llegó a contármelo. Encontré los papeles entre sus documentos personales una semana antes del funeral. Pero esa noche, con el sonido de Patricia riéndose fuertemente en mi dormitorio y Marcus sin hacer nada para defenderme, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a dejar que creyeran que tenían el control. Iba a dejar que me trataran como quisieran. Y cuando llegara el momento exacto, les iba a demostrar exactamente quién tenía el poder real en esta situación. Los primeros 3 meses después del funeral fueron los más humillantes de mi vida, pero también los más reveladores. Cada día que pasaba, Patricia mostraba más claramente quién era realmente. Y yo, yo me convertí en la observadora silenciosa de mi propia degradación. Mi rutina comenzaba a las 5:30 de la mañana. El cuarto junto al garaje era helado en invierno y sofocante en verano, sin termostato propio. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno de la familia. Patricia había dejado muy claro que si quería ganarme mi lugar en la casa, tenía que demostrar mi utilidad. Lourdes, me decía cada mañana mientras bajaba las escaleras en su bata de seda cara, asegúrate de que el café esté listo para las 7 en punto. Y Marcus quiere sus huevos benedictinos, no simples. Los niños necesitan lunch empacado y yo tengo esa reunión de padres de familia, así que necesito que planches mi vestido azul. Nunca, por favor. Nunca, gracias. Solo órdenes secas como si yo fuera su empleada personal. Marcus había cambiado completamente después de la muerte de su padre. Donde antes había sido un hombre considerado que al menos reconocía mis esfuerzos, ahora evitaba mirarme a los ojos. Cuando intentaba hablar con él sobre la situación, siempre tenía una excusa. «Mamá, estoy muy ocupado con el trabajo», me decía, revisando su teléfono mientras yo le servía el café. «Patricia maneja mejor estas cosas de la casa. Confío en su juicio». ¿Su juicio? Su juicio era tratarme como si fuera invisible. Una mañana, mientras limpiaba la sala, escuché a Patricia hablando por teléfono con su hermana Diane. Estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, café que yo había preparado, quejándose de su carga. «Es tan molesto, Diane. La vieja está aquí todo el tiempo, arrastrando los pies por la casa como un fantasma deprimido. Marcus se siente culpable, obviamente, pero yo le dije que tenemos que ser prácticos. No podemos mantener a una persona más sin que contribuya algo». Pausó, riéndose de algo que su hermana le había dicho. ¿Asilo de ancianos? Dios, no. ¿Sabes lo caros que son esos lugares? Además, ella cocina decentemente y mantiene la casa limpia. Es básicamente tener servicio doméstico gratis. Solo tengo que soportar su cara triste de vez en cuando. Me quedé paralizada detrás de la puerta, con el trapo de limpieza apretado en mis manos. Servicio doméstico gratis. Eso era lo que era para ella. Pero lo que más me dolía era ver cómo mis nietos gradualmente comenzaron a tratarme diferente. Emma, que siempre había sido mi sombra,
Ahora parecía avergonzada cuando sus amigos venían de visita y me veían limpiando. «Abuela», me susurró un día mientras yo doblaba la ropa en el cuarto de lavado, «¿por qué vives en el cuarto pequeño ahora?» «Mamá dice que es porque no puedes pagar una casa propia». ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que su madre está mintiendo? ¿Cómo le dices que la abuela que solía llevarla de compras y vacaciones está siendo tratada como una sirvienta en su propia casa? «Las cosas cambiaron cuando murió tu abuelo, mi amor», le respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Pero no te preocupes por mí, estoy bien». Pero no estaba bien. Cada día que pasaba, Patricia se volvía más cruel y más descarada. Había comenzado a invitar a sus amigas a almorzar en la casa, siempre pidiendo que yo sirviera la comida y limpiara después. «Lourdes, trae más champán para las señoras», me gritaba desde el comedor, como si yo fuera su personal de servicio. Sus amigas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que conocía muy bien. Una tarde, Brenda Morrison, una de sus amigas del club, me detuvo en la cocina. «Disculpa, querida», me dijo con una sonrisa condescendiente. «¿Podrías traerme un poco más de hielo? Y tal vez algunas servilletas adicionales». Cuando regresé con lo que había pedido, escuché parte de su conversación con Patricia. «Es una situación tan difícil, Pat, pero creo que estás manejando esto con mucha gracia. No todas las mujeres serían tan generosas de cuidar de la suegra así». Patricia suspiró dramáticamente. «Es un sacrificio, Brenda, pero Marcus siente que es nuestro deber cristiano. Aunque francamente, a veces me pregunto cuánto tiempo más podemos sostener esta situación. La casa es cara de mantener, y ahora con una persona extra». «¿Has pensado en otras opciones?», preguntó Brenda en voz baja. «Bueno», Patricia bajó la voz. «Hay algunos places muy bonitos para adultos mayores aquí en Houston. Lugares donde ella podría tener personas de su edad, actividades. Sería mejor para ella, en realidad». Mi sangre se heló. No solo querían humillarme, sino que estaban planeando deshacerse de mí completamente. Esa noche, mientras yacía despierta en esa cama incómoda escuchando los ruidos de la calle, tomé una decisión importante. Había estado posponiendo algo que sabía que tenía que hacer. Al día siguiente, haría una llamada que había estado evitando. Roberto había dejado todo muy organizado, pero había documentos que solo yo podía acceder. Cuentas que necesitaban mi firma, propiedades que requerían mi atención. Había estado tan abrumada por el dolor y luego por la situación en casa que había dejado todo en manos del ejecutor testamentario. Pero ya era hora de que Lourdes Torres de Mendoza dejara de ser la víctima y se convirtiera en quien realmente era. Una mujer con recursos, dignidad y opciones. Patricia había cometido un error al subestimarme. Pensaba que conocía toda la historia, pero la verdad era mucho más compleja de lo que su mente pequeña podía imaginar. Al día siguiente comenzaría a planear mi liberación, pero lo haría de manera tan silenciosa y cuidadosa que nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. La llamada que cambió todo la hice un martes por la mañana, mientras Patricia había salido al spa y Marcus estaba en el trabajo. Los niños estaban en la escuela, así que tenía la casa para mí sola por primera vez en meses. «Señora Mendoza», la voz de Fernando Álvarez, el abogado de Roberto, sonó sorprendida al escuchar mi voz. «He estado esperando su llamada. Han pasado 4 meses desde el funeral y hay asuntos urgentes que requieren su atención inmediata». Me senté en el borde de mi cama estrecha, con las manos temblando ligeramente. «Fernando, he estado procesando todo. Mi familia me dijo que el testamento dejaba todo a Marcus». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, Fernando carraspeó incómodo. «Señora, creo que necesitamos hablar en persona. Hay información muy importante que usted debe conocer y no es apropiado discutirla por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?». Esa tarde, mientras Patricia creía que yo estaba en el supermercado comprando ingredientes para la cena, me senté frente al escritorio de caoba de Fernando en su oficina en el distrito financiero. Los documentos que me mostró me dejaron sin aliento. Roberto no solo me había dejado bien cuidada, me había convertido en una mujer muy, muy rica.
Su esposo fue extremadamente meticuloso, explicó Fernando, mostrándome documento tras documento. La casa de River Oaks está completamente pagada y está en un fideicomiso conjunto que incluye su nombre. Marcus tiene derechos de residencia mientras usted viva, pero la propiedad es suya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué Patricia dice que? Porque probablemente Marcus no entendió completamente los términos cuando leyó una copia preliminar. Fernando negó con la cabeza. Roberto fue muy específico. Quería asegurar que usted nunca fuera vulnerable o dependiente de nadie. Fernando continuó explicando. Había cuentas bancarias en mi nombre por valor de varios millones de dólares. Había inversiones en bienes raíces, acciones, bonos. Y luego vino la sorpresa más grande de todas. La propiedad en Cancún, dijo Fernando, deslizando una carpeta gruesa hacia mí. Su esposo la compró hace 3 años como regalo sorpresa. Es una mansión frente al mar, completamente amueblada, con personal de mantenimiento. Él quería llevársela para su aniversario de 40 años. La fotografía me mostró una casa de ensueño, paredes blancas, techos altos, ventanales enormes que daban al océano turquesa. Era más grande y más hermosa que la casa de Houston. Roberto había gastado una fortuna en ella. ¿Cuánto vale todo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Conservadoramente, entre las propiedades, inversiones y cuentas bancarias, está viendo cerca de 17 millones de dólares, señora Mendoza. Me quedé en silencio, procesando la información. 17 millones de dólares. Mientras yo dormía en un cuarto de servicio y cocinaba como sirvienta, era dueña de 17 millones de dólares. ¿Por qué Roberto nunca me dijo nada? Fernando sonrió tristemente. Dijo que quería que fuera una sorpresa para cuando él ya no estuviera. Quería asegurarse de que usted tuviera la libertad de hacer exactamente lo que quisiera con su vida, sin depender de nadie. Regresé a casa esa tarde con la mente dando vueltas. Patricia estaba en la cocina, revisando facturas con una expresión de preocupación. ¿Dónde estabas?, me preguntó bruscamente. Se supone que ibas al supermercado. No tienes nada en las bolsas. Tuve que hacer algunos mandados, mentí, dirigiéndome hacia mi cuarto. Bueno, espero que hayas traído algo para la cena porque tenemos invitados esta noche. El jefe de Marcus viene con su esposa y necesito que todo sea perfecto. Esa noche, mientras servía canapés a los invitados de Patricia y escuchaba cómo se jactaba de su casa y su estilo de vida, una calma extraña se apoderó de mí. Por primera vez en meses, no me sentía humillada. Me sentía poderosa. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a observar a Patricia más cuidadosamente. Sus hábitos, sus rutinas, sus secretos. Y fue entonces cuando descubrí algo que cambiaría todo. Era un viernes por la tarde. Patricia había dicho que iba a su clase de yoga, pero algo en su comportamiento me pareció sospechoso. La forma en que se había arreglado más de lo usual, el perfume extra, la sonrisa secreta. Por impulso, decidí seguirla. La vi conducir no hacia el estudio de yoga, sino hacia el Hotel Omni, en el centro. Mi corazón se aceleró mientras la veía entrar al lobby con confianza. Esperé unos minutos. Luego entré yo también. La vi de inmediato, sentada en el bar del hotel, con un hombre que definitivamente no era Marcus. Era más joven, bien vestido, y la forma en que se tocaban no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Me escondí detrás de una columna y los observé durante media hora. Vi cómo él le entregaba algo, parecían documentos. Vi cómo ella los revisaba cuidadosamente, asintiendo. Vi cómo se besaron antes de separarse. Esa noche, Patricia llegó a casa de yoga con una sonrisa satisfecha, contándole a Marcus sobre su excelente sesión de relajación. Durante los días siguientes, comencé a prestar atención a otros detalles. Las llamadas telefónicas susurradas que Patricia terminaba abruptamente cuando alguien entraba al cuarto. Los documentos que guardaba en una caja fuerte pequeña en su closet. Las salidas frecuentes a diligencias que duraban horas. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré algo que confirmó mis sospechas.
Había dejado su laptop abierta y en la pantalla había un email abierto. Mi amor, decía el mensaje de alguien llamado David Carrera. Los papeles del divorcio están casi listos. Solo necesitamos esperar un poco más para estar seguros sobre la herencia. Una vez que tengamos claro cuánto dinero hay realmente, podremos proceder. Marcus no sospecha nada, ¿verdad? Mi sangre se congeló. Patricia no solo me estaba humillando y planeando internarme en un asilo. Estaba planeando divorciarse de Marcus y llevarse lo que creía que era su herencia. Rápidamente tomé fotos del email con mi teléfono, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Esa noche, mientras yacía en mi cama estrecha, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Patricia había orquestado todo desde el principio. La humillación, el tratamiento cruel, los planes de enviarme a un asilo, todo era parte de su estrategia para mantenerme alejada mientras ella manipulaba a Marcus y planificaba su escape con la fortuna que creía que él había heredado. Pero Patricia había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a la mujer equivocada. Al día siguiente, hice otra cita con Fernando. Era hora de comenzar mi propio plan. Y esta vez no iba a ser la víctima de nadie. Lo que pasó el jueves por la mañana fue como una bomba que explotó en medio de la farsa que habíamos estado viviendo durante meses. Marcus llegó temprano del trabajo, algo que nunca hacía, y su cara tenía una expresión que nunca había visto antes. Parecía entre confundido y furioso. Yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo como siempre, cuando lo escuché gritando desde la oficina de Roberto. «¡Patricia, ven acá ahora mismo! ¡Ven acá!». Patricia, que estaba arriba arreglándose para otra de sus misteriosas salidas, bajó corriendo las escaleras. «¿Qué pasa, amor? ¿Por qué gritas? ¿Qué es esto?». Marcus tenía una pila de documentos en la mano y su voz temblaba de ira. Desde la cocina pude ver cómo Patricia palideció instantáneamente cuando vio los papeles. «Marcus, puedo explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Que has estado mintiéndome durante meses? ¿Que mi madre no es una carga que tenemos que mantener, sino que es millonaria?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo dejé caer el cuchillo que tenía en la mano, y el sonido del metal contra el piso de mármol resonó por toda la casa. Marcus continuó, su voz cada vez más alta. «Encontré estos documentos en el escritorio de papá. ¿Sabías que mamá es dueña de esta casa? ¿Sabías que tiene cuentas bancarias que ni siquiera puedo calcular? ¿Sabías que tiene una maldita mansión en Cancún?». Patricia intentó recuperar la compostura. «Marcus, cariño, obviamente hay algunas cosas que no entendimos bien cuando…». «¡No!». Marcus gritó, tirando los documentos al aire. «No hay malentendidos. Aquí dice claramente que mi madre heredó millones de dólares y tú me hiciste creer que era una pobre viuda que teníamos que mantener». En ese momento, supe que mi charada había terminado. Caminé lentamente hacia la sala, secándome las manos con el delantal. Marcus me miró con una expresión de dolor y vergüenza que me partió el corazón. «Mamá, ¿es cierto? ¿Tú tienes dinero? ¿Todo este tiempo has tenido dinero?». Antes de que pudiera responder, Patricia intervino desesperadamente. «Marcus, ella nos engañó. Ella nos hizo creer que necesitaba ayuda cuando en realidad…». «¿Yo los engañé?». Por primera vez en meses, mi voz salió fuerte y clara. «Patricia, tú me dijiste que esta casa ahora era tuya. Tú me dijiste que Marcus había heredado todo. Tú me pusiste a dormir en el cuarto de la sirvienta». Marcus se sentó pesadamente en el sofá, poniendo su cabeza entre las manos. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». «Lo que hicieron», dije, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía a 1000, «fue mostrarme exactamente quiénes son cuando creen que tienen poder sobre alguien». Patricia, dándose cuenta de que su mundo se desmoronaba, atacó con desesperación. «Tú nos manipulaste, dejaste que te tratáramos así sabiendo que tenías millones. Eres una mujer cruel y calculadora». La ironía de sus palabras habría sido divertida si no fuera tan patética. Marcus levantó la cabeza, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste?
¿Por qué dejaste que te tratáramos así? La pregunta me dolió más que todos los meses de humillación juntos, porque mi propio hijo, mi única familia real, había participado en mi degradación. Porque necesitaba saber, respondí finalmente. Necesitaba saber cómo me iban a tratar cuando creyeran que no tenía nada. Necesitaba saber si el amor que profesaban era real o si solo era conveniente. Patricia se volvió hacia Marcus, sus ojos brillando con pánico. Marcus, no puedes creer esto. Ella está tratando de manipularte. Somos tu familia. Somos tus prioridades. Pero Marcus ya no la estaba escuchando. Se levantó y caminó hacia mí. Mamá, no sé qué decir. Me siento tan avergonzado. Papá debe estar revolcándose en su tumba. Tu padre, dije suavemente, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando estructuró su testamento de esa manera. Él me protegió, Marcus. Me aseguró de que nunca tuviera que depender de nadie. Patricia, viendo que estaba perdiendo control de la situación, jugó su última carta. Marcus, recuerda todo lo que hemos construido juntos. Piensa en los niños. ¿Vas a destruir nuestra familia por esto? Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar la otra verdad que había estado guardando. Hablando de destruir familias, dije, sacando mi teléfono. Creo que hay algo más que Marcus debe saber. El color se drenó completamente de la cara de Patricia. Lourdes, no te atrevas. Mostré las fotos que había tomado de los emails, las imágenes de ella con David Carrera en el hotel. ¿Quieres contarle tú a Marcus sobre tu novio, o lo hago yo? El silencio que siguió fue absoluto. Marcus tomó mi teléfono con manos temblorosas, leyendo los mensajes, viendo las fotos. Cuando levantó la vista, la expresión en su cara era de puro horror. ¿David Carrera? ¿El corredor de bienes raíces? Patricia, ¿has estado todo este tiempo? Patricia comenzó a sollozar, pero eran lágrimas de desesperación, no de remordimiento. Marcus, puedo explicarte todo. Él solo me estaba ayudando con algunos asuntos legales. ¿Asuntos legales? ¿Como papeles de divorcio? La máscara de Patricia finalmente cayó completamente. Su cara se contorsionó en una expresión de odio puro. Sí, papeles de divorcio, porque estoy harta de vivir una mentira. Estoy harta de pretender que te amo cuando eres un hombre débil que deja que su mamá lo controle. Marcus retrocedió como si le hubieran pegado. ¿Qué? Tu preciosa mamita ha estado jugando con todos nosotros. Patricia gritó, toda pretensión de lágrimas desaparecida. Ella sabía todo el tiempo que tenía dinero. Nos dejó humillarla porque quería tener algo contra nosotros. Es una manipuladora. No, dije calmadamente. Soy una mujer que aprendió la verdad sobre las personas que creía que me amaban. Marcus miró entre las dos mujeres en su vida y por primera vez vi a mi hijo realmente ver quién era su esposa. Sal de mi casa, le dijo a Patricia, su voz apenas un susurro. ¿Tu casa? Patricia se rió amargamente. No es tu casa, idiota, es de ella. Siempre ha sido de ella. Y ahora que lo sabe todo el mundo, ya no tengo que fingir que me importas. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una sonrisa venenosa. Felicidades, Lourdes. Ganaste. Pero perdiste a tu hijo en el proceso, porque él nunca te va a perdonar por hacerlo pasar por esto. La puerta se cerró detrás de ella, dejándonos a Marcus y a mí solos en el silencio más incómodo que jamás habíamos compartido. Los días después de que Patricia se fuera, fueron extraños y tensos. Marcus se había mudado temporalmente al cuarto de huéspedes, y yo había vuelto al dormitorio principal, mi dormitorio principal. Pero la casa se sentía como un campo de batalla donde nadie sabía exactamente dónde estaban paradas las líneas. Marcus apenas me hablaba, no por enojo, sino por vergüenza. Lo veía luchando con la culpa cada vez que nuestros ojos se encontraban. Los niños, confundidos por la súbita desaparición de su madre, hacían preguntas que ninguno de los dos sabía cómo responder. «Abuela, ¿por qué mamá se fue?», me preguntó Emma una noche mientras yo la ayudaba con su tarea. «A veces los adultos necesitan tiempo para pensar sobre las cosas importantes»,
le respondí, sin saber qué más decir. ¿Pero va a regresar? La pregunta me dolió porque sabía que, independientemente de mis sentimientos hacia Patricia, estos niños la amaban y no merecían sufrir por las acciones de su madre. Fue Dylan quien, con la honestidad brutal de un niño de 10 años, me hizo la pregunta que me rompió el corazón. Abuela, papá dice que tú tienes mucho dinero ahora. ¿Eso significa que ya no vas a vivir en el cuarto pequeño? Marcus, que había estado escuchando desde la puerta, entró con los ojos rojos. Dylan, ve a tu cuarto, por favor. Necesito hablar con la abuela. Cuando nos quedamos solos, Marcus finalmente se desplomó. Mamá, no sé cómo pedirte perdón por esto. No sé cómo vivir conmigo mismo sabiendo lo que te hice pasar. Me senté junto a él en el sofá. El mismo sofá donde Roberto y yo habíamos visto crecer a Marcus, donde habíamos celebrado sus éxitos y consolado sus fracasos. Marcus, lo que necesito que entiendas es que yo elegí quedarme callada. Pude haber detenido todo en cualquier momento. ¿Pero por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos como una sirvienta cuando tenías millones en el banco? La respuesta era compleja, dolorosa, y sabía que él no estaba listo para escucharla toda. Pero tenía derecho a una explicación. Porque necesitaba saber si me amabas por mí misma o si me amabas porque era conveniente. Necesitaba saber si respetabas a la mujer que te crió o si solo respetabas lo que yo podía hacer por ti. Marcus se cubrió la cara con las manos. Fallé la prueba, ¿verdad? No la fallaste, hijo. La aprendiste. Hay una diferencia. Durante las próximas semanas, intentamos establecer una nueva normalidad. Marcus estaba viendo a un terapeuta, tratando de procesar no solo la traición de Patricia, sino su propio papel en mi humillación. Los niños se estaban adaptando lentamente a la idea de que sus padres no iban a reconciliarse. Pero Patricia no había terminado con nosotros. La primera señal fue cuando los niños regresaron de su visita de fin de semana con ella, más callados de lo usual. Emma tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado, y Dylan no quería contarme sobre su tiempo con su madre. Fue Marcus quien finalmente me contó lo que había pasado. «Está diciéndoles que tú destruiste nuestra familia», me dijo, su voz llena de ira contenida. «Les está diciendo que podrías haber evitado el divorcio si hubieras sido honesta desde el principio». La manipulación de Patricia no había terminado. Ahora estaba usando a mis nietos como armas emocionales. La confrontación final llegó un martes por la tarde. Patricia apareció en la puerta sin avisar, pero esta vez no venía sola. Traía a David Carrera con ella, y ambos tenían una carpeta de documentos legales. «Lourdes», Patricia dijo con una sonrisa falsa, «necesitamos hablar». Marcus no estaba en casa, y los niños estaban en la escuela. Era solo yo contra ellos dos, pero por primera vez en meses no me sentía intimidada. «Adelante», dije, abriéndoles la puerta. «Esta debería ser interesante». Se sentaron en mi sala como si fueran los dueños del lugar. David, un hombre de unos 40 años con el cabello demasiado arreglado y una sonrisa de vendedor, abrió su maletín. «Señora Mendoza», comenzó, «hemos venido a hacerle una oferta que esperamos considere cuidadosamente». «¿Una oferta?» Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con lo que interpretó como una última oportunidad de victoria. «Mira, Lourdes, sé que las cosas entre nosotras no terminaron bien, pero tenemos que pensar en los niños. Ellos necesitan estabilidad, necesitan a sus dos padres juntos. Y, continuó David, hemos desarrollado una propuesta que creemos beneficiaría a todos. Patricia está dispuesta a regresar con Marcus y reconstruir la familia, pero necesitamos ciertas garantías». Deslizó un documento hacia mí. Era un acuerdo donde yo me comprometía a transferir una cantidad significativa de dinero, $3 millones, a una cuenta conjunta controlada por Marcus y Patricia. A cambio, Patricia volvería a casa y perdonaría las transgresiones pasadas. La audacia me dejó sin palabras por un momento. «¿Me están chantajeando?», pregunté finalmente. «No es chantaje», Patricia respondió dulcemente. «Es una inversión en la felicidad de tu familia. Piénsalo, Lourdes. Los niños tendrían a sus padres juntos,
Marcus estaría feliz y tú tendrías tu familia intacta. ¿No vale eso $3 millones? ¿Y si no acepto? David y Patricia intercambiaron una mirada significativa. Bueno, David dijo suavemente, entonces tendríamos que explorar otras opciones legales. Podríamos cuestionar la competencia mental que tenías cuando permitiste que te trataran tan mal teniendo recursos disponibles. Podríamos sugerir que hay razones para preocuparse por tu capacidad de tomar decisiones financieras sound. La amenaza era clara. Si no les daba dinero voluntariamente, intentarían quitármelo legalmente cuestionando mi sanidad mental. Patricia sonrió, creyendo que me tenían acorralada. También, añadió casualmente, los niños han expresado mucha confusión sobre toda esta situación. Sería terrible que tuvieran que testificar sobre el comportamiento errático de su abuela en una corte. Ahí estaba, la amenaza final, usar a mis nietos contra mí. Me levanté lentamente, caminé hacia la ventana y miré el jardín que Roberto y yo habíamos cultivado juntos durante décadas. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije finalmente sin voltearme hacia ellos. ¿Qué? Patricia preguntó, su voz tensa. Que realmente creen que me conocen. Me volví hacia ellos, y algo en mi expresión hizo que David se moviera incómodamente en su asiento. Patricia, durante todos estos meses que me humillaste, que me trataste como sirvienta, que planeaste internarme en un asilo para quedarte con dinero que nunca fue tuyo, ¿sabes qué estuve haciendo? Ella me miró con desconfianza. Estuve aprendiendo exactamente quién eres. ¿Y David? Me volví hacia él. ¿Crees que no sé que tienes deudas de juego por más de $200,000? ¿Crees que no sé que esta no es la primera vez que intentas estafar a una viuda mayor? La cara de David palideció. Así que aquí está mi oferta, continué, mi voz adquiriendo un tono de acero. Van a salir de mi casa ahora mismo. Patricia va a firmar los papeles de divorcio sin pedir un centavo y ambos van a desaparecer de nuestras vidas para siempre. ¿O qué? Patricia saltó, su máscara cayendo una vez más. Sonreí. Una sonrisa que habría hecho orgulloso a Roberto. O les muestro a las autoridades competentes toda la evidencia que he recopilado sobre sus actividades fraudulentas, Patricia. Y David, le muestro a tu esposa. Sí, sé que estás casado. Todas las fotos de tus aventuras con mujeres casadas. El silencio que siguió fue absoluto. Ustedes jugaron con la mujer equivocada, dije suavemente. Ahora salgan de mi casa. 6 meses después de ese día, estoy sentada en la terraza de mi casa en Cancún, viendo el sol ponerse sobre el Caribe. El agua es de un azul tan perfecto que parece irreal, y la brisa tibia lleva el aroma del jazmín que crece en mi jardín. Roberto tenía razón. Este lugar es el paraíso. La transición no fue inmediata ni fácil. Después de que Patricia y David salieron de mi casa esa tarde, con sus colas entre las piernas y sus planes en ruinas, tuve que tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Marcus se divorció de Patricia dentro de 2 meses. Ella no luchó. No tenía elección después de que las evidencias de su infidelidad y sus planes de estafa salieron a la luz. El proceso fue limpio y rápido, exactamente como yo lo había planeado. Los niños fueron lo más difícil. Emma y Dylan merecían una explicación que pudieran entender, una que no convirtiera a su madre en una villana completa, pero que tampoco minimizara la verdad. Los adultos a veces toman decisiones malas cuando están asustados o confundidos, les dije una tarde mientras preparábamos galletas juntos en M y Cocina. Tu mamá tomó algunas decisiones que lastimaron a la familia y ahora tiene que aprender a vivir con las consecuencias. ¿Pero todavía la podemos amar?, preguntó Dylan, con esa sabiduría simple que tienen los niños. Por supuesto que sí, le respondí, abrazándolo fuerte. El amor no se apaga solo porque alguien cometa errores, pero el amor también significa protegerse de las personas que nos lastiman repetidamente. Marcus luchó más que los niños. La culpa lo estaba consumiendo, y durante semanas me rogó que me quedara en Houston. Mamá, déjame compensarte por todo. Déjame cuidarte como debería haberlo hecho desde el principio. Una noche, mientras cenábamos solos después de que los niños se hubieran acostado, finalmente tuvo la conversación que tanto habíamos evitado.
¿Me perdonas?, me preguntó, con lágrimas en los ojos. Marcus, le dije, tomando su mano, no hay nada que perdonar. Tú fuiste manipulado por una mujer que sabía exactamente cómo controlar tus emociones. Lo que importa ahora es que aprendiste quién eres realmente cuando te enfrentas a decisiones difíciles. Pero te lastimé, te humillé, te traté me trataste como Patricia te enseñó a tratarme. Y cuando supiste la verdad, inmediatamente quisiste reparar el daño. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el hombre que eres. Pero a pesar del perdón, a pesar del amor renovado entre nosotros, sabía que tenía que partir. Houston estaba lleno de memorias dolorosas, y yo necesitaba un nuevo comienzo. Más importante aún, necesitaba que Marcus aprendiera a ser independiente, a tomar sus propias decisiones sin la influencia de una mujer fuerte, ni su madre ni su ex esposa. ¿Por qué Cancún?, me preguntó cuando le conté mis planes. Le mostré las fotos de la casa que Roberto había comprado para nosotros. Porque tu padre quería que fuera libre para elegir mi propia aventura, y esta es mi elección. Marcus sonrió por primera vez en semanas. Papá siempre fue más inteligente que el resto de nosotros, ¿verdad? Establecimos un plan. Marcus y los niños vendrían a visitarme durante las vacaciones de verano y las fiestas navideñas. Yo regresaría a Houston por sus cumpleaños y eventos importantes. Tendríamos videollamadas semanales, pero principalmente viviríamos nuestras propias vidas. Antes de irme, había un último asunto que atender. Establecí un fideicomiso educativo para Emma y Dylan. Cuando cumplieran 18 años, tendrían acceso a fondos para la universidad y para establecerse en la vida adulta. Pero el dinero vendría con condiciones. Tenían que mantener buenas calificaciones, hacer servicio comunitario y, más importante, escribir cartas anuales reflexionando sobre las lecciones que habían aprendido de esta experiencia familiar. Para Marcus, transferí la casa de Houston completamente a su nombre, junto con un fondo suficiente para mantenerla y criar a los niños cómodamente. No quería que se sintiera dependiente de mí, pero tampoco quería que luchara financieramente como padre soltero. Es demasiado, mamá, protestó cuando vio los documentos. No es demasiado. Es exactamente lo que tu padre habría querido. El día que me fui de Houston, Marcus y los niños me llevaron al aeropuerto. No hubo lágrimas dramáticas ni despedidas desgarradoras. Había una paz en todos nosotros que no habíamos sentido en años. Te voy a extrañar, abuela, me dijo Emma, abrazándome fuerte. Yo también te voy a extrañar, mi amor. Pero ahora tenemos algo que esperar. Tus vacaciones en la playa. Dylan me entregó una carta que había escrito. Es para que no te olvides de nosotros, dijo seriamente. La abrí cuando el avión despegó. En su escritura infantil había escrito: Querida abuela, gracias por enseñarnos que las personas fuertes son las que ayudan a otros, no las que lastiman. Te amamos. Ahora, 6 meses después, mi vida tiene un ritmo completamente diferente. Me levanto cuando quiero, no porque alguien más necesite desayuno. Camino por la playa todas las mañanas, algo que nunca pude hacer cuando estaba sirviendo a otros constantemente. He comenzado a tomar clases de pintura, algo que había querido hacer durante décadas, pero nunca había tenido tiempo. Mi casa está llena de vida de maneras que nunca esperé. María y José, la pareja que mantiene la propiedad, se han convertido en amigos queridos. Sus nietos vienen a visitarme los fines de semana y les enseño inglés mientras ellos me enseñan mejor español. He comenzado a hacer trabajo voluntario en el hospital local, ayudando a traducir para turistas americanos que necesitan atención médica. Es gratificante usar mi experiencia de vida para ayudar a otros, pero en mis propios términos. Marcus me llama cada domingo, y nuestras conversaciones ahora son reales, honestas. Me cuenta sobre sus citas, ha comenzado a salir nuevamente, muy cautelosamente, y sobre los logros de los niños. Yo le cuento sobre mis aventuras, mis nuevos amigos, mis planes para el futuro. Mamá, me dijo la semana pasada, suenas tan feliz. Lo estoy, hijo. Por primera vez en años, lo estoy. Patricia intentó contactarme una vez, unos 3 meses después de mudarme. El mensaje de texto era predecible.
una mezcla de autocompasión y un último intento de manipulación. Decía que había reflexionado sobre sus errores y quería hacer las paces por el bien de los niños. Lo borré sin responder. Algunas personas no merecen segundas oportunidades, especialmente cuando ya desperdiciaron tantas primeras oportunidades. Patricia había mostrado repetidamente quién era cuando pensaba que tenía poder. Esa información era todo lo que necesitaba saber sobre ella para el resto de mi vida. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, pensé en Roberto, en cómo había planificado tan cuidadosamente mi libertad, en cómo había sabido, incluso sin conocer los detalles específicos, que yo necesitaría la fuerza financiera para defender mi dignidad. Gracias, mi amor, le dije al viento. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. A los 60 años, he aprendido algo que me tomó décadas entender. La verdadera riqueza no es el dinero en el banco, aunque ciertamente ayuda. La verdadera riqueza es la libertad de elegir cómo quieres vivir y con quién quieres rodearte. Tengo ambas ahora. Y por primera vez en mi vida, nadie, absolutamente nadie, puede quitármelas. Esta tarde, Emma y Dylan llegan para sus vacaciones de primavera. Vamos a construir castillos de arena, buscar conchas y cocinar juntos en M y Cocina. Les voy a enseñar a navegar en el pequeño velero que compré el mes pasado. Y cuando me pregunten sobre su madre, como inevitablemente lo harán, les diré la verdad. Que a veces la vida nos enseña lecciones difíciles sobre las personas que amamos, pero que esas lecciones nos hacen más sabios y más fuertes. El sol se está ocultando ahora, pintando el cielo de naranjas y rosas. Tengo una cena que preparar, un libro que leer y una nueva vida que vivir. Patricia una vez me dijo que había ganado. Tenía razón, pero no de la manera que ella pensaba. Gané mi libertad, ganó mi dignidad, ganó la sabiduría de saber exactamente lo que valgo. Y eso, resulta, no tiene precio.